Todo comenzó con un hombre, Abraham. En la historia, él es el primer monoteísta y un día emprendió un viaje hacia una tierra prometida. Luego, llegó su descendencia y muchos años de esclavitud, la liberación y una maravillosa época de esplendor. Pero los enemigos fueron más fuertes y las masacres provocaron una gran dispersión. Continuaron 2000 años de persecuciones y antisemitismo. Años decisivos para el pueblo judío, en los que sucedieron eventos que simplemente vale la pena conocer. Más que un curso, este es un recorrido por nuestra historia, con la periodista y conferencista Nadia Catán. No te lo pierdas. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Esta es la primera clase de un curso que se llama La historia del pueblo judío y el antisemitismo. A veces mucha gente no sabe lo que es la palabra antisemitismo. Bueno, en este curso lo vamos a entender, pero en toda su profundidad. Antisemitismo es el odio o el rechazo que puede existir hacia el pueblo judío. Es un término que está incorrecto, la verdad, porque pueblos semitas son muchos, no solamente el pueblo judío, pero se ha utilizado de esta forma y bueno, está muy arraigado en la sociedad, ¿de acuerdo? Como una palabra que se refiere al odio o al rechazo hacia el pueblo judío. Mi intención, mucho gusto con ustedes, mi intención es llevar conocimiento, me presento, soy historiadora. A las personas que están tomando el curso, que ya forman parte de él y que están en el grupo de WhatsApp, yo les voy a compartir después de esta clase mi semblanza para que me conozcan un poquito. Soy historiadora, estudié también comunicación con especialidad en periodismo, estoy especializada también en Medio Oriente y bueno, es un gusto para mí estar con ustedes esta noche. Ok, señores, empecemos siempre. Denme un segundo. Quisiera empezar platicándoles lo que vamos a ver en este curso, porque es sumamente interesante. Primero, quiero platicarles que en una primera etapa vamos a ver la época bíblica, ¿de acuerdo? Vamos a hacer preguntas muy fuertes, como por ejemplo, ¿hay pruebas arqueológicas que demuestren que Abraham, Isaac o Jacob o Jacobo en español existieron? Estos patriarcas de la Biblia tan importantes, ¿qué tanto se sabe de ellos? ¿Cuál es el objeto más antiguo que nos habla del pueblo de Israel? Y sí, estamos hablando cuál es el objeto arqueológico. Existe uno, por supuesto, con una antigüedad impresionante. Así que vamos a responder a esta pregunta. ¿Quiénes son y qué les pasó a las 10 tribus perdidas de Israel? ¿Han escuchado hablar ustedes de las 10 tribus perdidas? Bueno, vamos a entender un poco quiénes eran y qué pasó con ellas. ¿Cuál es el acontecimiento antisemita más antiguo de la historia? Esta es una pregunta muy interesante, porque tristemente la historia está llena de acontecimientos antisemitas, es decir, alguna persecución, masacre o expulsión del pueblo judío. Pero, ¿cuál es el más antiguo? Dato interesante, ¿ok? Quiero decirles que de esta época bíblica, si tengo alumnos judíos inscritos en este curso, o si tengo cristianos que realmente practican su fe de manera constante, etcétera, van a tener mucho conocimiento sobre esta parte del curso. Luego, como lo decimos en México, la tortilla se voltea, señores, y pasamos a un tema en donde mi público judío a lo mejor ya no tiene tanto conocimiento, que es el tema de Jesús. ¿Cómo fue la vida de Jesús exactamente? ¿Qué escritos tenemos para conocer a Jesús? Ahora, una pregunta muy, muy fuerte, ¿mataron los judíos a Jesús? ¿Qué tanto tuvieron que ver en su crucifixión? Y es que, aunque esta pregunta pueda parecer sumamente delicada, y sí, lo es, a lo largo de muchos años he logrado impartir este curso con todo el respeto, sin herir susceptibilidades, porque nosotros en lo que nos enfocamos es en la historia, ¿de acuerdo? Así que
sé que van a disfrutar mucho este curso. ¿De qué manera afectó la muerte de Jesús a los judíos? ¿Es importante la vida de Jesús y su crucifixión para los judíos? ¿Saben qué? Esta pregunta sí se las voy a responder. Es muy importante. Y les voy a decir por qué. Porque de esto y de este acontecimiento va a depender los siguientes 1000 años en la historia del pueblo judío. Siguiente pregunta, ¿cómo ha sido la relación entre judíos y católicos a lo largo de la historia? Porque sí, hay que hacer esta diferencia entre cristianos y católicos, y es que es la Iglesia Católica la que va a definir la vida judía en la Edad Media. ¿Cómo fue la vida judía en la Edad Media? Lo vamos a conocer y a entender en este curso. Vamos a ver también la Edad Media. ¿Por qué los judíos fueron tan odiados en la Edad Media? Caricaturas como esta se hicieron en este periodo, en donde se presenta al judío, claro, siempre con una nariz grande, con esta mala intención de querer abarcar el mundo. Esta caricatura tiene algo impactante en los bolsillos, que es dinero. Entonces, desde tiempos antiguos se asocia a los judíos con el dinero. ¿Esto es cierto? ¿Todos los judíos tienen dinero? ¿Todos los judíos son ricos? Vamos a tratar de abordar estas etiquetas que se han ido pasando de generación en generación, pero las vamos a entender desde un punto de vista académico. ¿Cuáles fueron las acusaciones que se les hicieron a los judíos en este tiempo? ¿De qué se les acusó a los judíos en la Edad Media? Eso lo vamos a ver en este curso. Ahora, no todos los judíos provienen del mismo lugar, es decir, todos tienen la misma cuna, que es el Medio Oriente, pero se esparcieron a lo largo de la historia. Algunos se establecieron en Europa, otros en el norte de África, en el Medio Oriente. Así que la pregunta es, ¿judíos ashkenazim y judíos sefaradim, qué son para empezar? A lo mejor algunos de ustedes han escuchado el término judío sefaradí y judío ashkenazí. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Y sobre todo, ¿tienen un pasado distinto? ¿Cuáles son las diferencias principales entre judíos ashkenazim y judíos sefaradí? Ese tema también lo vamos a ver. Vamos a adentrarnos en cómo fue la vida de los judíos durante el Imperio Otomano. Porque sí, por supuesto que ya en una etapa más final del curso vamos a ver el Islam, cómo surgió el Islam, cómo empezaron, cómo fue la relación en un inicio entre judíos y musulmanes, es más, entre el mismo Mahoma y los judíos de su tiempo, y luego pues vamos a ver los judíos del Imperio Otomano, cómo vivían, porque este imperio es muy importante porque duró nada más y nada menos que 600 años, es decir, del año 1299 hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Y los judíos se desarrollaron mucho durante y dentro del Imperio Otomano. ¿Cómo lo hicieron? ¿De manera positiva o negativa? Vamos a hablar, por supuesto, también de los judíos de Sefarad. Algunos de ustedes me escribieron un mensaje de WhatsApp y me dijeron, yo creo que tengo ancestros judíos. Mi abuela decía esto o mi abuelo practicaba tal precepto judío, pero nunca lo entendimos bien. Sí, señores, esa es una realidad. Muchas personas hoy en día tienen ancestros judíos y no lo saben. Y en este curso vamos a entender por qué. La razón principal es que tenemos muchas conversiones forzosas de gente que era judía y que fue convertida al catolicismo durante el tiempo de Sefarad, es decir, de la España medieval, y que con el paso de las generaciones fueron criándose como católicos y transmitiendo la religión católica de generación en generación. Sin embargo, tenían ancestros judíos. Interesante, ¿cierto? Ok, pues vamos a llegar a la época moderna. Y en la época moderna vamos a hacernos una pregunta muy interesante. ¿Desde cuándo los judíos son vistos como ciudadanos iguales? Porque les voy a contar un secreto sumamente interesante. Hoy en día, los judíos son considerados ciudadanos iguales, ¿cierto?
están completamente emancipados. Pero no siempre fue así. Antes, en la Edad Media, los judíos no eran considerados ciudadanos iguales. Entonces, ¿cuál era el papel de los judíos en la Edad Media? ¿Cuál es el evento que los convierte en ciudadanos iguales? ¿Cómo fue el proceso? Vamos a estudiar eso. ¿Quién fue el primero en darle a los judíos igualdad legal? ¿Y en dónde sucedió esto? Y además, cuando los judíos se convierten en ciudadanos iguales, tenemos un extraño fenómeno que sucede. Cuando los judíos entran en la vida social, cuando se integran socialmente y laboralmente, ¿qué es lo que pasa? Eso lo vamos a responder en este curso. Así que una disculpa por empezar con una avalancha y con un tumulto de preguntas. Sí, lo acepto para generarles curiosidad, pero para que se den cuenta también de lo interesante que va a ser este curso. Ok, señores, vamos a finalizar con la historia de los judíos de Rusia, porque es muy importante. Hay una razón de por qué es tan importante estudiar la historia de los judíos de Rusia. Les permito que alguno de ustedes, somos varias personas conectadas, active su micro y me diga por qué. ¿Por qué es tan importante estudiar la historia de los judíos de Rusia? ¿Quién me dice? ¿Por los pogromos? Pues sí, por los pogroms. Vero dice que por los pogromos. Ok, ¿qué son pogromos? Son masacres antisemitas, es decir, contra el pueblo judío que se dan durante el Imperio Ruso. Pero ¿qué crees, Vero? Esa no es la razón. Sí es muy importante los pogromos, pero no es precisamente la razón. ¿Alguien tiene otra respuesta? Por la participación en los movimientos bolcheviques y de obreros. Ok, Ishai, me encanta tu respuesta porque sí hay participación, pero no es tampoco la respuesta principal. A ver, Que ¿qué más? ganaron la Segunda Guerra Mundial Ok, después del Holocausto. Gerardo, porque después del Holocausto, no, todavía no llegamos a tiempos del Holocausto en este periodo, así que voy a adelantarme yo con la respuesta. Nadia. ¿Ok? A ver, ¿Sí? ¿por qué uno de los países donde vivían mayor número de judíos? Gracias, Ana María. Exactamente. Exactamente por eso. Porque llegó a haber en Rusia 5 millones de judíos. ¿De acuerdo? Entonces, solo por eso es muy importante estudiar la historia de los judíos de Rusia de manera independiente. ¿Ok? ¿Cómo vivían los judíos en la Rusia zarista? Eso es algo que vamos a conocer en este curso porque el zarismo tuvo un largo periodo, así que vamos a entender qué sucedió con los judíos en este tiempo y pues qué papel jugaron los judíos en la Revolución Rusa y en la Guerra Civil. Vamos a terminar esta etapa de todo el estudio de Rusia con el tema de la Unión Soviética. ¿Cómo vivían los judíos durante y en la Unión Soviética? ¿Ok? Pues gracias, estos son los temas que vamos a ver en el curso. Les voy a decir algo. El curso por eso tiene la duración de un año, es decir, estamos empezando en enero y termina en diciembre. Quien ha tomado cursos conmigo sabe que el año se pasa volando. Además, el curso no resulta pesado porque las clases son una vez a la semana. Así que es una cita que tendremos una vez a la semana y que espero que disfruten el curso tanto como yo. ¿Ok? Lo más importante siempre es dar un marco histórico. Empecemos con la división de la historia de manera general. No estamos aquí hablando de los judíos para nada. La historia se divide de la siguiente manera. La prehistoria, que abarca desde la presencia de los homínidos, es decir, de esos humanos que ya se irguieron, se levantaron sobre dos piernas, hasta la invención de la escritura. Esa es la prehistoria. Luego pasamos a la Edad Antigua, que va desde la aparición de la escritura, porque el ser humano comenzó a escribir, la escritura famosa que fue cuneiforme, se llamó cuneiforme porque se hacía con cuñas en una arcilla que estaba húmeda, pero cuando se secaba,
quedaba ya escrito esto. Las marcas que se habían hecho con la cuña, por eso se llama escritura cuneiforme. Bueno, pues desde esa escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 después de la era cristiana. Entonces aquí nos saltamos de antes de Cristo a después de Cristo. En la Edad Antigua estamos haciendo ese salto de antes de a después de. Ahora, fíjense bien, yo dije que la Edad Antigua termina con la caída del Imperio Romano de Occidente, porque el Imperio Romano se va a dividir en dos. Es algo que vamos a ver más adelante, pero estoy hablando del Imperio Romano de Occidente, que eso se da en el año 476 después de la era cristiana. Y este mismo acontecimiento que finaliza la Edad Antigua, que es la caída del Imperio Romano de Occidente, es lo que inicia la Edad Media. ¿Ok? La caída del Imperio Romano de Occidente inicia la Edad Media y termina ¿cuándo? Bueno, hasta 1453, que es la caída del Imperio Romano de Oriente o el descubrimiento de América o otros hechos que tenemos en la historia. Por ejemplo, ¿qué finaliza la Edad Media? Aquí va una pregunta para ustedes. Yo ya les dije una opción, porque son varios hechos y los historiadores no se han puesto de acuerdo con eso. ¿Ok? Cuando aparece, ahorita voy con esa pregunta. La Edad Media. ¿Qué finaliza la Edad Media? Número 1, 1453, la caída del Imperio Romano de Oriente. O, dicho de otro modo, la caída de Constantinopla. Número 2, el descubrimiento de América. Es un acontecimiento bastante cercano, porque lo tenemos en 1492, que también finaliza la Edad Media. Pero tenemos otros dos acontecimientos que son importantes y que finalizan la Edad Media. Así que no tenemos uno en particular, aunque el más aceptado sea la caída de Constantinopla. ¿Alguien quiere activar su micro y decirme cuál es ese otro acontecimiento que puede ser bastante importante y que está muy cercano a estas fechas? Siglo Hola, buenas XIV, noches. sí, siglo XV, sí, te escucho. La invención de la imprenta, más o menos de 1440. Correcto. Y también puede ser la caída del feudalismo y el auge del Renacimiento, que fue del 14 al siglo XV. Y Ok. no sé si también la Reforma Protestante de Muy 1517. bien, gracias, listo, ya los mencionaste. Yo estaba diciendo, te está faltando Martín Lutero, sí. El inicio del protestantismo va a también ser un hecho y también Johannes Gutenberg en Alemania, el inicio de la imprenta en 1440 es otro acontecimiento histórico. Entonces simplemente tenemos muchos eventos importantes que finalizan la Edad Media. ¿Ok? Bueno, la Edad Moderna inicia con todos estos eventos que ya mencionamos, pero termina con la Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa, señores, es un evento tan importante en la historia, y en este curso vamos a entender por qué, que realmente finaliza una etapa en la historia, la Edad Moderna. Ahora, ¿en qué edad nos encontramos hoy en día? En la edad contemporánea, que es que terminó la Revolución Francesa en 1789 hasta la actualidad. No nos corresponde a nosotros dividir nuestro tiempo, le corresponderá a las siguientes generaciones. La pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo le llamarías tú? Y te invito a que actives tu micro y pienses esto, para decirme, ¿cómo le llamarías tú a esta era, a la que estamos viviendo actualmente? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo le llamarías tú a esta etapa de la historia que estamos viviendo hoy en día? La época tecnológica en donde tiene mucho que ver las comunicaciones, el internet, ¿Ok? los iPhones, o ¿Ok? sea, todo, Edad, todo una palabra, Ángel, edad tecnológica. tecnológica, ¿Ok? A ver, otras opciones. inteligencia artificial, Oh, robótica, sin no sé. duda, es difícil, estoy de acuerdo contigo. Es tanto lo que estamos viviendo
que es difícil resumirlo en una sola palabra. ¿Alguien más? Pues en la edad de la madurez, en relación a cómo se vienen nombrando todas las edades. ¿Ok? Es un poquito, a lo mejor, presumido decir que ya somos maduros, Bueno, históricamente hablando, como humanidad. O el aprendizaje, ¿no? Es la etapa de la transición a la madurez, más bien, podría ser. Ok, sí, me gusta, es una buena opción. Postcontemporánea, dice Miriam en el chat. ¿Alguien más tiene alguna otra oferta? Criptoedad. Corina, repíteme, por favor. Criptoedad. Okay. ¿Por qué? Explícame un poco más tu término. Porque me parece que el entender lo que, no solo las criptomonedas, sino todo lo que la tecnología encriptada, la inteligencia artificial va a modificar, está modificando nuestra vida. Me parece interesantísimo. Sí, la verdad es que sí. No estaremos en unos siglos aquí para saber cómo es que nos llamaron. Yo tengo una teoría que quizás sea la era, dice Karina, edad espacial. Me parece interesante también porque el hombre llegó a la luna, o al menos eso es lo que se cree. ¿Tendrá que ver eso en la forma en cómo nos llamemos, ese acontecimiento tan importante? Bueno, es más, tal vez los historiadores del mañana le llamen a esta era con la llegada a la luna, que va a ser un acontecimiento parteaguas. La idea de la hipocresía, dice Mabel, terrible, terrible. Ok, yo creo que quizá la era digital. ¿Puede ser? Bueno, ya lo sabrán nuestros bisnietos, señores. Estas son las etapas de la historia. Es importante que las conozcamos. Nosotros no nos vamos a ir, o sea, nos vamos a ir a lo largo del curso en todas, recorriendo todas, pero vamos a hablar muy, muy poco de la prehistoria. ¿Por qué? Porque en un curso de la historia del pueblo judío no nos corresponde la prehistoria, porque todavía no existe el judaísmo en la prehistoria. Así que de la prehistoria solamente vamos a decir que es una etapa sumamente interesante. Yo como historiadora de verdad me apasiona el uso de las herramientas. En eso nos distinguimos muchísimo como especie. Yo les recomiendo leer un libro que sí tiene sus buenas páginas, pero creo que es el autor que yo más admiro, y estoy hablando, por supuesto, de Yuval Noah Harari, el libro Homo Sapiens. No se lo pierdan, por favor, es una lectura obligada en la vida, ya sea que empiecen hoy, mañana o en unos años, porque les llevará su tiempo, pero lectura obligada, Homo Sapiens. Ok. ¿Qué cuenta Yuval Noah en este libro tan importante que ha sido traducido, multipremiado, etcétera? Que guturalmente, por ejemplo, el hombre tiene las mismas capacidades guturales del lenguaje que un loro. Entonces, podemos producir tantos sonidos como un loro. Entonces, ¿por qué el hombre avanzó y el loro no tanto? Bueno, porque el hombre va a utilizar herramientas. Ahora, hablemos de otra especie. Hay otras especies, señores, que tienen un sistema de comunicación tremendo. Díganme ustedes animales que ustedes saben que tienen un sistema de comunicación admirable. Los delfines. Los Delfines, correcto. ¿Quién más? Las orcas. Orcas, muy bien. Yo busco también Las ballenas. Las ballenas, sí. Correcto, busco también que me mencionen dos animales que tengo en mi cabeza, no tiene por qué ser adivinanza esto, pero sí tienen un sistema de comunicación bárbaro. Las abejas. Gracias, José Manuel. José Manuel, una pregunta, nada más por curiosidad. ¿Yo te tengo en otro curso o solamente en este? No más en este. Ok, muchísimo gusto. Las abejas, qué impactante que tengamos jerarquías y que haya una abeja reina, ¿ok? Hay otro animal muy poderoso. Hormigas. Gracias, hormigas. Ustedes de verdad pónganse un día a observar
a las hormigas cuando llevan una hojita, cuando la están cargando y a dónde la llevan y cómo hay todo un sistema ahí que se está organizando. Bueno, pues si hay estos sistemas de comunicación tan admirables en loros, en orcas, en abejas, en hormigas, ¿por qué el hombre trasciende? Por el uso de las herramientas y porque comienza a darle significado a cosas, a objetos, se empieza a comunicar incluso de manera masiva. Entonces, hay muchos factores que van provocando que el hombre trascienda y que se desarrolle. Los pictogramas también va a ser algo fascinante de la prehistoria. Pregunta muy fácil para ustedes. Aquí tenemos a un hombre en esta pintura que está pintando algo en esta como cueva. ¿Qué utilizaban para pintar? ¿Qué me dicen? Carbón, Carbón, José Manuel, sangre, correcto. sangre. Sangre. Flores. Exactamente. Flores también, que hay plantas y hay flores que tienen tintas y que son esas flores que van a pintar las primeras telas en la historia. Es decir, cuando tiñen las telas, se van a utilizar las flores, pero bueno, eso ya es otra etapa. Sí, la pintura principal va a ser la sangre y lo que se obtiene de algunos minerales, etcétera. Pero qué maravilla que tengamos estos pictogramas porque nos mostraron en muchas ocasiones cómo vivían los hombres de la prehistoria, con qué animales convivían y cuáles eran sus guerras y sus desafíos principales, como por ejemplo el combatir o acechar a los depredadores. Interesante el tema de los pictogramas. La caza, señores. La caza también es un elemento básico. El hecho, claro que el hombre es un ser sumamente débil. Pónganse a pensar y a comparar al ser humano con otras especies. ¿Ok? ¿Quién es más fuerte? ¿Un hombre o un león? ¿Un hombre o un elefante? Bueno, pues el hombre, al utilizar las herramientas y al utilizar la inteligencia, lo usa a su favor para ser más fuerte que un elefante y más fuerte que un león y poder cazar al león para comérselo, aunque sea el león inmensamente más fuerte, más pesado y más poderoso que el hombre. Pero es que esto es para aplaudirse, porque si nosotros reflexionamos, el hombre es muy, muy vulnerable. Ustedes pónganse a pensar en un recién nacido. ¿Qué puede hacer un recién nacido por sí mismo? ¿Alguien? Llorar. Así es. Así es. Realmente, si nosotros dejamos a un recién nacido sin el apoyo de su madre, muere a las pocas horas o días a lo mucho. ¿Ok? Lo único que sabe hacer un recién nacido por su propia sobrevivencia, perdón que les pongo yo preguntas tan complejas, pero es de verdad para echar a andar la mente. A ver, ¿qué hace un recién nacido? ¿Qué es maravilloso y lo sabe hacer muy bien? Llorar. Llorar, hay algo más. Succionar y comer. Gracias, succionar. Comer. Sí. Esto de succionar es impactante, pero este instinto de succionar es lo que le permite al recién nacido obtener alimento y sobrevivir. Pero si no tiene a la madre cerca, no puede succionar y entonces no tiene mucha expectativa de vida. Este es el ser humano débil, pero es su inteligencia y el uso de herramientas lo que le permite desarrollarse y dominar animales que son más fuertes. Luego viene la rueda, que la rueda, aunque nosotros ya la tenemos muy adherida a nuestros días, señores, yo les pido que dimensionemos, por favor, la rueda en nuestra vida, porque nos permite transportarnos o transportar objetos de una manera fácil. Y realmente la rueda va a jugar un papel importante en la historia de la humanidad. El fuego es quizá
uno de los elementos más importantes que cambian la vida del ser humano. Quiero que me digan ustedes, porque son muchos los beneficios del fuego, pero quiero que los vayamos mencionando. A ver, ¿quién me dice el primero que se les ocurra? Cocinar. Hasta ahí, listo, vamos a quedarnos hasta ahí. Jack dijo cocinar. Señores, al hervir o al cocer un pedazo de carne, nosotros le estamos quitando todas las toxinas más nocivas para nuestro cuerpo y entonces es más saludable para nosotros comer ese pedazo de carne. Estamos también evaporando las bacterias del agua, ¿ok? Estamos eliminando lo que nos puede dañar o puede dañar nuestra salud. Así que el fuego va a ser vital para comer los alimentos y para cuidar nuestra salud. Cuentan por ahí que nuestras muelas del juicio, que algunos de ustedes tienen, algunos no tienen, algunos ya se operaron, algunos que creen como yo, nunca salieron las muelas del juicio, están adentro de las encías. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es muy interesante. Las muelas del juicio, ¿para qué servían? ¿Y por qué fueron tan importantes? ¿Quién me dice? Para masticar carne cruda. Exacto, Vero. No sé si fue Vero, pero espero que sí. Para masticar carne cruda. Hoy ya no masticamos carne cruda y las muelas del juicio están en desuso. Es decir, poco a poco las vamos dejando de usar. Por eso, algunas personas como yo ya no salieron. Por supuesto que esto es un cambio que se va dando en siglos, pero se espera que en muchos años, en siglos, tal vez el ser humano ya no tenga las muelas del juicio. Interesante dato, ¿cierto? Ahora, hay otra parte de nuestro cuerpo que en el hombre, un segundo, voy a silenciar porque cuando activan su micro, vuelvo yo a silenciar para que no se cuelen los ruidos, ¿ok? Somos 57 personas conectadas por Zoom. Ok, señores, hay una parte del cuerpo que decimos, ¿para qué sirve? Y les voy a decir cuál es. El dedo chico del pie. Señores, ¿para qué sirve el dedo chiquito del pie? ¿Solamente para pegarnos con los muebles cuando vamos descalzos por la casa? ¿Equilibrio? Dice equilibrio, Corina dice equilibrio, cierto, es muy importante para el equilibrio. Y también era muy importante el dedo chico del pie, ¿para qué creen? Para subir los árboles. El hombre, con la fuerza de los brazos y poniendo las plantas de los pies, obviamente con uñas largas a forma de garras, era importante impulsarse para ir subiendo los troncos de los árboles. ¿Ok? Bueno, pues datos interesantes de la prehistoria. El fuego, ¿para qué otra cosa se utiliza? ¿Qué me dicen? Para dar luz y calor. Listo, ahí nos quedamos, Mati. Dar calor. A ver, estamos hablando de que existen inviernos como siempre, incluso tenemos una etapa glaciar, y el hombre necesitó darse calor. Así que el fuego fue importante para darse calor. Es interesante también contar en esta etapa de la historia que el hombre, ustedes saben muy bien, utilizó para vestirse, pues, ropa de animales, que ha de haber sido sumamente útil porque este pelaje tan importante de zorros y demás, de osos, pues bueno, qué mejor cobertura que esa para el frío. Y ya que estamos hablando de ropa, yo no sé si hay alguien aquí de la industria textil, pero hablemos de las agujas. Ya tengo un pedazo inmenso de piel de oso, pero no la puedo nada más ponérmela encima y ya, tengo que coserla un poco para que me sirva como vestido. ¿Cuál fue la aguja que sirvió en la prehistoria? ¿Qué utilizaron como aguja? ¿Qué se les ocurre? Los huesos Así de es. los... O las espinas. Así es. Los huesos, Ángel, afilarlos otra vez, la herramienta.
afilarlos. Gracias, María, que estás diciendo plumas. Me encanta cómo surgen otras ideas. Los huesos los afilaban, incluso los cartílagos llegaron a ser útiles, pero los huesos muy, muy afilados se convirtieron en las agujas que lograban penetrar estas pieles tan gruesas para poder coser y abrigarse. Muy bien, entonces ya dijimos que el fuego servía para cocinar, maravilloso, porque la salud del hombre mejoró del cielo a la tierra cuando cocinó los alimentos. Ya dijimos que funcionaba el fuego para darse calor y mencionemos una más. ¿Qué se les ocurre? Protección ¿Protección de quién? de animales. Exactamente. Muy curiosamente, podemos tener lobos que se acercan en la noche u osos y que con una mordida pueden terminar con nuestra vida, pero con el fuego se asustan. Así que el fuego fue el elemento perfecto para alejar a los depredadores. ¿Ok? Esto es todo lo que vamos a decir de la prehistoria, señores, porque me parecen datos curiosos, interesantes, pero no es el objetivo de nuestro curso. Nosotros, Nadia, sí, dime, yo Jack. creo que no tendríamos rueda ni fuego ni nada si no tuviéramos el pulgar oponible, ¿no? Ay, claro, por supuesto. Eso también en nuestro cuerpo va a ser algo vital. El pulgar, señores, nos permite sujetar, agarrar cosas, que bueno, hoy en día personas mancas nos han enseñado que hay otras maneras de sujetar y de superarse y desarrollarse y ser autosuficientes, pero sí, el pulgar fue muy útil en la vida, tan útil que en etapas posteriores, Jack, si no tenías el pulgar, pues no puedes ir al ejército. ¿Por qué? Porque no puedes disparar un arma de fuego. Ok, señores, preguntas hasta aquí de todo lo que mencionamos de la prehistoria. ¿Alguien quiere hacer un comentario Sí, o alguna pregunta? ¿Sí? sí, Nadia, ubicándonos en la historia, esto, ¿en qué lugar nos podemos situar la fase preadámica? O sea, ¿cuánto Sí. tiempo dura esta etapa de la historia hasta que llega Adán? Ok, me preocupa mucho lo que estás diciendo, te voy a decir por qué. Porque estás mencionando dos cosas que se contraponen, ¿ok? Te voy a contar algo, Ángel. Por un lado tenemos la versión histórica, que es la que yo te estoy comentando, que es la que podemos leer en el libro Homo Sapiens, ¿ok? La existencia de muchos hombres homínidos, como se llaman, como es el Australopithecus, como es el Neandertal, como es el Homo sapiens, que surgen en diferentes partes de África y del Medio Oriente, etcétera. Y bueno, ahí estamos hablando de la prehistoria y estamos hablando de milenios atrás. Pero si tú me mencionas a Adán, Adán es un hombre que es el primer hombre de la historia según la Biblia, pero son dos cosas que no podemos hacer compatibles, porque la Biblia no nos habla de muchas especies de homínidos, la Biblia nos habla de Adán y Eva. Entonces tenemos dos opciones, o aceptar el tema histórico de muchas especies de hombres, de las cuales sobrevive una, que es el Homo sapiens, de la cual deriva el ser humano que conocemos hoy. Y no estoy hablando de la teoría de la evolución de Darwin, ¿ok? Esa está descartada. Estamos hablando de los homínidos. O nos enfocamos en Adán y Eva, que tuvieron una descendencia y que vivían en el paraíso y que, etcétera, toda la historia que podemos encontrar en Génesis. O tomas una verdad o tomas la otra. Cada quien, eso es algo personal, ¿de acuerdo? Pero no podemos ubicar a Adán en este esquema de etapas porque eso es la Biblia y es otra cosa. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo quisiera comentar, Nadia.
Sí, En José Manuel. relación, lo que yo veo es Sí, que el lenguaje es la gran herramienta. El sí. lenguaje fue realmente, y ha sido y es hasta el momento, el gran disparador. Y el que Ujú. generó el lenguaje, de alguna manera, fue el fuego, a través de las conversaciones que hacíamos alrededor de las hogueras. Alrededor de las hogueras empezó la gente a emitir sonidos y esos sonidos se convirtieron en palabras y empezaron las conversaciones. Y Es hoy en cierto. día, y eso es lo que nos ha llevado al desarrollo actual. Hoy en día, cualquiera de nosotros se nos paga y se nos contrata por lo que decimos y por lo que sabemos y por la manera como lo decimos. Ese es el gran descubrimiento de, de la humanidad. Y al principio tú decías, bueno, hay otros animales que también se comunican. Sí, pero no con esta complejidad que Claro. el lenguaje humano. Claro, José Manuel. Hay tanto que decir del lenguaje humano que podríamos dar una clase completa de eso y de cómo le empieza a dar, y esa es otra cosa que me llama mucho la atención, un significado a cosas que no existen, Así es. que no pueden verse, que no pueden tocarse, pero en fin, es un tema sumamente interesante. Pasamos entonces a la Edad Antigua, que va desde el surgimiento de la escritura en el año 3500 antes de la era cristiana, o 4000 antes de la era cristiana, hasta el año 476 después de la era cristiana. En estos primeros meses del curso, quizá 2 meses, nos vamos a centrar en la Edad Antigua, ¿ok? Es importante ubicarnos primero. Pregunta para ustedes, ¿en dónde nació Abraham, el patriarca? El patriarca que conocemos de la Biblia. En Ur, Irak. Fabia. En Hoy, Ur. Ujú. hoy Irak. Exactamente. Ur, En que Irak. si nosotros ubicamos Ur en el mapa de hoy en día, está ubicado en Irak, ¿ok? Que es Mesopotamia. En Mesopotamia se desarrolló una gran civilización. Es importante mencionar que todo lo que voy a decir en las próximas clases nos vamos a basar en la Torá o en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque esta clase se llama, si ustedes lo leyeron cuando abrieron su liga de Zoom, se llama El origen del pueblo judío. Así que, ¿qué tenemos para conocer el origen del pueblo judío? Pues tenemos la Torá para los judíos o el Antiguo Testamento para los cristianos o católicos, ¿ok? Entonces, en eso nos vamos a basar. Muy importante, señores. Ustedes pueden creer en esto o no creerlo, no es lo que importa. Tampoco lo que yo crea es lo que importa. Lo que importa es lo que está escrito y lo vamos a conocer. Ya si cada quien lo cree o no lo cree, es independiente. ¿Ok? Bueno, ¿qué dice la Torá al respecto? Que Abraham es el primer monoteísta y que 2000 años antes de la era cristiana aproximadamente, dimensionemos esto, el tiempo, estamos hablando de hace 4000 años, existió un hombre llamado Abraham, que fue el primer monoteísta de la historia. Esto según la Torá, quien abandonó Ur y se dirigió a Canaán. Canaán es esta región del mapa, lo podemos ver en la flecha, ahorita lo amplío más para que lo puedan ver mejor. Ahí Abraham tuvo a su descendencia. Bueno, pero ¿en dónde dice esto? Este pasaje de la historia está descrito en Génesis, que es el primer libro de la Torá o del Antiguo Testamento, del Pentateuco, como lo podemos llamar en español. Se sitúa, si lo queremos, esto empalmar con las edades de la historia que nosotros estudiamos en la primaria, bueno, lo ubicamos en la edad de Bronce Media, que esto va del año 3300 antes de la era cristiana al año 1200 antes de la era cristiana. Aquí tenemos el mapa, un mapa que me encanta porque no tenemos las divisiones de fronteras del siglo XX, del siglo XXI en el que nos encontramos hoy. Y podemos ver en dónde está Ur,
y en dónde está Canaán, que así se llamaba esta tierra. Voy a darme un segundito para abrir el chat, porque no lo he hecho en toda la clase, y revisar un poquito si hay alguna pregunta. Ishai le está recomendando a Ángel un libro que se llama Más allá de lo que los ojos pueden ver. Ok, interesante, yo no lo he leído. Dice por ahí alguien que el internet lo tiene muy mal. Más allá de lo que el ojo percibe. Ok, muy bien. Entonces, no hay preguntas hasta ahorita en el chat. Me detengo aquí. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta de esto que estamos diciendo? ¿Queda claro que es un hombre que va de un lugar a otro? Ok, no se los quiero yo decir en hebreo. Suena un poco así, sorprendente. Le dice Dios a Abraham, Lech lecha me'artzeja u'memoladetja le'un beit abija asher areja. Vete de la casa y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Eso lo dice la Biblia. Tenemos varios versículos que nos dicen esto. Por ejemplo, a tu descendencia di esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Eso lo tenemos en Génesis. Ahí está la cita para si alguien la quiere buscar de manera más puntual. Otra cita dice, yo te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán. ¿Cuáles son las coordenadas que, si creemos lo que dice la Biblia, utiliza Dios para mostrarle a Abraham la tierra prometida? Bueno, utiliza temas geológicos, es decir, ríos, cosas que no cambian en la mayor parte de las veces a lo largo de la historia. Entonces, más o menos, si nosotros agarramos el mapa de hoy en día, del siglo XXI, y ponemos cuál sería la tierra prometida, sería lo que está dentro de esta línea roja. Tomamos un río y tomamos otro río, como está escrito en Génesis, y eso sería la tierra prometida. ¿Ok? Bueno, pregunta muy fuerte para ustedes. ¿Tiene que ser esto válido para otros pueblos o para otras naciones? Si creen en Dios, Sí, yo siento que sí. ¿Y si yo no? pienso que sí. ¿Y si no? ¿Y si Si alguien es no ateo? creen, no. Pues no. ¿Ok? Entonces, es fuerte la pregunta, porque la pregunta dicha de otra forma, y los invito a que me contesten, es la siguiente. Una escritura que es sagrada para una religión, para un pueblo, como lo es la Torá para el pueblo judío, como lo es los evangelios para el cristianismo, como lo es el Corán para el Islam, puede presentarse como un argumento para debatir sobre que sí, esta es mi tierra prometida que Dios a mí me prometió como pueblo que soy. No, no, porque otro pueblo puede tener Otras creencias. otra cosa y entonces a mí me dijeron que era mío, ¿no? Exactamente, Elvira, que eso es mucho parte del conflicto que se va a desarrollar después. Ok, señores, entonces, por ejemplo, voy a tocar un tema muy fuerte. Algunos de ustedes pueden tener la firme convicción y certeza que Jesús es el Mesías. Otros no. Y afortunadamente estamos en una etapa de tolerancia en donde el fervor religioso ha bajado muchísimo, gracias, porque en la Edad Media no era así. Y hoy, si alguien les dice, yo soy atea, yo soy ateo, muy bien, ¿qué crees? Yo creo que Jesús era el Mesías. Perfecto, qué bonito. Yo no creo, yo estoy en la espera del Mesías, soy judío, soy judía. Muy bien. Y nos da lo mismo, quiero pensarlo así, porque ya no estamos en ese fervor religioso. Pero es importante aclarar que, aunque puede herir algunas susceptibilidades, un texto sagrado para un pueblo no puede presentarse como un
argumento que dé derechos sobre una tierra, porque puede ser válido para un pueblo, pero no para otro. Ok, señores. Continuando con lo que dice la Biblia. Sara ya era una mujer grande, por lo que no podía darle hijos a Abraham. Así que permitió a Abraham procrear un hijo con Agar. Agar, ¿quién era? Era la sierva. Muy común en este tiempo tener siervos y siervas. Y de este encuentro íntimo entre Abraham y Agar nació Ismael. Pero al poco tiempo, Sara tuvo un hijo de su propio vientre llamado Isaac. El nombre en hebreo es Itzhak. ¿Ok? Itzhak viene del verbo tzojek, que significa reírse en hebreo. ¿Y por qué viene de este verbo? Porque dice Génesis que cuando Dios le dijo a Sara que iba a tener un hijo, Sara se rió. Entonces, por ahí, si alguien conoce a alguien llamado Isaac, y no lo sabe, su nombre viene del verbo reírse en hebreo, porque Sara se rió de la noticia. Sin embargo, sí tuvo a un hijo. Tuvo a Isaac, dicho en hebreo, Itzhak. Pero un día, Sara le dijo a Abraham, tienes que echar de aquí a esa esclava y a su hijo, pues no va a compartir herencia con mi hijo Isaac. Eso lo tenemos escrito en Génesis, por lo que le pidió a su esposo que expulse a Agar y a su hijo. Y entonces tenemos este acontecimiento en la historia, descrito así en la Biblia, y la pregunta es, ¿por qué se le llamó a Abraham el hebreo? Porque estamos ya aquí con el inicio de una descendencia que se van a llamar hebreos. No judíos, señores, hebreos. ¿Por qué se le llama a Abraham el hebreo? ¿Alguien sabe? El que cruza el río. Que cruza. Correcto, muy Ebrio. bien, muy bien, me encanta tener gente tan preparada en las clases. Sí, el hebreo. Es un nombre que le adjudica los otros pueblos a Abraham. Abraham a Ibrí, el que cruzó, un nombre impuesto por otros pueblos, engendró con Sara a Isaac. ¿Ya nos quedó claro? Yo sé que tuvo más hijos, incluso tuvo otra mujer que se llamó Setura, sí, pero aquí no estamos en una investigación del árbol genealógico de Abraham. Estamos entendiendo el origen del pueblo hebreo. Entonces, Abraham tuvo con Sara a Isaac, quien engendró Isaac, engendró con Rebeca, o dicho en hebreo, Rivka, a Jacob, o Jacobo en español. Jacobo tuvo con 4 mujeres distintas a 12 hijos. Y estos 12 hijos van a ser los padres de las tribus de Israel. Afortunadamente tenemos artistas que se han dado a la tarea de pintar cosas maravillosas, escenas bíblicas, y aquí tenemos una pintura de James Tissot que se llama La caravana de Abraham. Quizá el pueblo hebreo comenzó a moverse de manera conjunta, organizada, en un sistema tribal, cuando ya Jacobo tuvo a sus 12 hijos que van a encabezar las 12 tribus de Israel. Entonces ya no estamos hablando de un hombre que es Abraham, que se va de Ur a Canaán, sino que Abraham tuvo una descendencia y tenemos ya al pueblo de Israel. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Sí, Nadia. Sí, dime. En relación dices, bueno, Abraham salió no como tribu, salió él y su familia, lo dice la Biblia. Correcto. Pero era una familia muy numerosa, una familia que contenía esposas, esclavos, animales, o sea, no iba él solo. Debe Es haber correcto. sido un grupo de unos 60, 70 o 100 personas que iban con él, ¿correcto? Sí,
Sí, correcto, porque estamos en un tiempo, como lo mencioné hace rato, que tenemos, bueno, que es común tener ciervos, etcétera, y sí, los animales forman parte de la de la vida, familia. parte de la familia, sí, porque Así es, así dan, como hoy los gatos, los perros son parte de la familia, en aquel entonces los camellos, los burros, las vacas eran parte de la familia. claro, claro, solamente que yo le daría más importancia a los animales antes que ahora, porque ahora Claro, los tenemos como mascotas y en ese momento eran el medio de transporte. así es. Y de alimentación también. Por supuesto, claro que Oye, sí. y otra Ujú. cosa, porque entre Ur de Caldea Sí, y la tierra de Canaán, estás hablando en línea recta de unos entre 1500, 1600 kilómetros. No se recorre tan fácilmente, y menos si no hay camino. claro, por supuesto. Que qué importante que mencionas. Me gusta mucho tu comentario, menos si no hay camino. Y es que a veces tendemos a visualizar, imaginar nuestro mundo hoy en día y llevarlo a ese tiempo. No, obviamente no, ya no digamos carreteras, no, no, eso es un concepto muy moderno. Senderos, señores, senderos, es algo que lo vamos a tener muchos siglos después. Entonces, qué complicado. Pregunta para ustedes, ¿cuál fue el primer precepto cumplido por los hebreos? ¿Quién me dice? La Shabbat, El Brit circuncisión. Milá, el Shabbat, Exactamente, circuncisión. la circuncisión. Circuncisión. Correcto. Por ahí tuve alguna de ustedes que me lo dijo en hebreo, Brit Milá, exactamente. Y dice así, exactamente. Dijo Dios a Abraham, mas tú cuida mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por las generaciones. Este es mi pacto que cuidarán entre mí y entre vosotros y entre tu descendencia después de ti. Se circuncidará de vosotros todo varón. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será señal del pacto existente. Esto es como algo que se da implícito entre mí y entre vosotros. Esto está en Bereshit. Bereshit es en hebreo la palabra Génesis. Y así se da un pacto, que es el primer precepto que lleva a cabo el pueblo hebreo, no estoy hablando del pueblo judío, el pueblo hebreo, que es el mismo que luego se va a convertir en el pueblo judío, pero en este momento de la historia, la manera correcta de referirnos a este pueblo es como hebreos. Cuando Jacob tiene a su descendencia y son las 12 tribus de Israel, ya les podemos llamar israelitas, ¿ok? Pero todavía judíos, esa palabra todavía no. Entonces, Nadia, perdón, un segundo, Jack, nada sí, más déjame decir esto. Entonces, todos los varones judíos a los 8 días de nacidos tienen la orden, el precepto judío, tienen que cumplir de practicar la circuncisión. No es algo que se hace en el hospital, que hay que haga el pediatra y ahí te encargo y listo. Es una ceremonia, lleva a cabo un rezo, involucra un evento familiar, etcétera, así como podemos encontrar el bautismo en el catolicismo. Aquí encontramos, ¿ok? Hay un chiste muy simpático de eso, pero yo no sé si sería pertinente. A lo mejor ahorita lo digo. Dime, Jack. Dime. dígalo, dígalo. ¿quién Ahorita. escribió la Torah? ¿Quién escribió la Torah? Jack, ok. ¿Quieres tú la respuesta histórica o la respuesta religiosa? Ambas. Muy bien. Vamos primero con la respuesta histórica. La Torá fue escrita a lo largo de 1000 años por diferentes autores. ¿Ok? Ujú. Diferentes autores que no querían que se pierda la historia de sus ancestros y escribieron la Torá. Es por eso que en la Torá encontramos diferentes estilos literarios. ¿Por qué? Porque fue escrito por varios autores en diferentes tiempos. ¿El Tanaj o la Torah? La Torá. Jack Ok. preguntó por la Torá. Y ahora voy con la respuesta religiosa. La Torá fue escrita por Dios, que se la dictó a Moisés en el monte Sinai.
¿ok? Esto después de que el pueblo hebreo salió de la esclavitud de Egipto, que vamos a hablar de eso más adelante. Pero es muy fuerte la pregunta que hiciste porque hay dos respuestas. Ahora, mi deber es darte las dos respuestas y que tú tomes la que a ti más te acomoda o te convence. No quiero a los creyentes ofenderlos con la respuesta histórica o que los que son ateos se rían de la respuesta religiosa. Nadia, ¿Okay? Sí, Ángel. Obviamente, si la Torá se escribió durante 1000 años, pienso aquí que la tradición oral era pasar de generación en generación los acontecimientos importantes referente a lo que escribió Moisés y los demás autores, porque no tenían todavía escrito. Entonces fue a través de la tradición oral. No sé si esté equivocado, esté bien. Sí, la tradición oral siempre va a jugar un juego muy importante hasta que las cosas se escriben. Y no solamente en el tema del judaísmo, con textos también muy importantes que vamos a tener después de la Torá, sino también en otras escrituras sagradas. ¿Me explico? Por ejemplo, los evangelios mismos se contaron primero de manera oral hasta que cada quien de manera independiente empezó a escribir y se hizo una compilación. Con Mahoma sucedió lo mismo en el aspecto que Mahoma no sabía leer y escribir, él no escribió el Corán y después hay personas allegadas a Mahoma que se dedican a escribirlo. Entonces, sí, la tradición oral siempre va a jugar un tema importante, un papel importante que finalmente va a acabar en algo escrito. Ok, señores, espero que haya quedado claro eso de la Torá. Igual voy a tocar el tema mucho más a fondo más adelante. Pregunta para ustedes, ¿qué es la monolatría? ¿Alguien sabe? ¿Monolatría? ¿Adorar a un solo Dios? Ok, Mabel. Adorar a un solo Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre monolatría? La palabra monolatría. Monolatría no es como adorar a un objeto. No había escuchado esa palabra. No, monolatría no es adorar a un objeto. A ver, les hago la pregunta así. ¿Cuál es la diferencia entre monolatría y monoteísmo? Complicado, ¿no? Es una palabra que no conocíamos, pero si estamos en este tiempo de la... Ok, Ángel, silencia tantito tu micro para que no se nos cuele el ruido. Creer y adorar, dice Corina, interesante. Ahí va la respuesta. La monolatría es decir, acepto que hay otros dioses, pero solo creo en el mío. ¿Ok? Yo acepto que hay otros dioses, pero solo creo en el mío. En cambio, el monoteísmo, ¿qué dice? A ver, ¿quién activa su micro y me dice qué dice el monoteísmo? Bueno, la primera religión monoteísta Es la fueron... unicidad de Dios. Exacto. Creer un solo Dios, Nadia. Ok, perdóname Ángel, te interrumpieron. Ishai, dímelo en una frase. Unicidad de Dios. Exacto. Solo hay un Dios. No es solamente creo, hay muchos dioses, lo acepto, pero solo creo en un Dios que es el mío. No, es solo hay un Dios. ¿Ok? Ángel, ¿qué me querías decir? Para que nadie se quede con la palabra en la boca. Dime, Ángel. O sea, la diferencia entre monolatría es, obviamente, sí hay muchos dioses, sí, pero yo solamente adoro a uno. Exacto. Pero en relación al monoteísmo es decir, hay un solo Dios que creó los cielos y la tierra y es el rey del universo. Sí. Pero, ¿qué pasa con los otros dioses en relación a otras religiones? En el monoteísmo no existen otros dioses. En la monolatría no quiero saber o no me interesa los poderes de otros dioses, porque yo nada más creo en el mío. Pero en el monoteísmo no existen otros dioses y punto final. Y eso es lo que van a traer
los hebreos en la historia de la humanidad. Solo existe un Dios. Monolatría existía, podía existir antes. Sí, claro, por supuesto. Existen muchos dioses, pero ¿qué crees? Que este Dios que yo tengo aquí en mi casa, el Dios tal, de piedra, de tal forma, tiene este poder. Ah, muy bien, y tú me dices cuál es el Dios en el que tú crees. Y listo. Yo acepto que existe el tuyo y tú aceptas que existe el mío. Pero el monoteísmo dice algo muy diferente. Todos los dioses en los que todos creen son falsos. Solo existe un solo Dios, el que creó la tierra, el que no tiene ascendencia, el que no nació ni va a morir, el todopoderoso, el omnipotente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y no es lo mismo politeísmo que monolatría. ¿Por qué? Porque la monolatría solamente está adorando un Dios, aunque entiende que existen otros. ¿Ok? Espero haber sido clara con esto. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Antes existía monolatría, pero no existía monoteísmo. Y son los judíos los que innovan con este concepto. Sí, yo tengo una Profesora, pregunta. perdón, yo tengo una pregunta, pero Ok. del anterior que no me dio chance que preguntar. ¿Se sabe la descendencia, el árbol genealógico de Abraham o eso es un misterio? Ok, no es un misterio. Fíjate, Vero, que Se conoce. tenemos en Génesis una detalladísima información sobre quién engendró, es la palabra correctamente bien traducida, a quién con quién. O sea, es una cosa impresionante y lo tenemos de muchísimas generaciones. Es más, me atrevo a decir que está mejor descrito en Génesis los árboles genealógicos de algunos personajes que los que tenemos hoy en día nosotros de nuestra propia familia. ¿Ok? Ahora, escuché la voz de un hombre antes de Vero que quería decir algo. Te escucho. Sí, había yo querido plantear una duda. Sí, Entiendo la diferencia que podríamos tener entre decir esto es falso, pero existe, sí. o es inexistente. Entonces, en el tema de la monolatría, decir yo acepto que hay otros dioses, pero solamente creo en el mío. Y entonces creo que hay una diferencia ya de semántica en donde tenemos que a lo mejor ponernos de acuerdo si un Dios es falso, pero existe o es inexistente. Qué interesante lo que dices y entramos en un laberinto de palabras de semántica, como bien lo dices tú, que podría perdernos en filosofía, en teología, etcétera. Gracias, José, por tu observación. ¿Cuáles son las innovaciones del judaísmo? Estamos cerca de terminar la clase de hoy. Las innovaciones del judaísmo. Número 1, es la primera religión monoteísta de la historia. El cristianismo va a venir después, 2000 años después aproximadamente, y el Islam, que es la tercera religión monoteísta, va a venir 2700 años después. Ok, es la primera religión conectada a un territorio, porque nosotros creamos en lo que dice el Génesis o no lo creamos, no importa. El pueblo hebreo tiene una conexión espiritual, emocional, con determinado pedazo de tierra en el Medio Oriente, que en ese entonces se llamaba Canaán, y que poquitos años después, 1000 años antes de la era cristiana, se va a llamar la tierra de Israel. Sí, señores, a lo mejor muy pocas personas lo tienen consciente, pero esta tierra, antes de llamarse Palestina, se llamaba Israel y también se llamaba Judea. De hecho, cuando el rey Salomón se murió, que eso lo vamos a ver después, se dividió esta tierra y en el norte se llamó el reino de Israel y en el sur se llamó Judea. De hecho, Jesús nació y vivió en Judea. ¿Y por qué se llama Judea? ¿A qué le suena? A que era la tierra de los judíos. Entonces, esta tierra, este pueblo va a tener una conexión con esta tierra. Tercer innovación del judaísmo. Hoy en día representa el pueblo vivo que posee el registro histórico más antiguo.
Esto quiero que lo leamos 1 y 3 veces si es necesario, porque encierra demasiado este tercer punto. Hoy en día, el pueblo judío representa el pueblo vivo. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día existe todavía, que posee el registro histórico más antiguo. Es decir, la Torá, que es un registro histórico, no importa el valor religioso que le demos nosotros a la Torá. Eso es algo personal, con lo que yo no me quiero meter, pero tiene un valor histórico incuestionable. Entonces, ¿cómo puede ser que el pueblo judío sepa que Abraham estuvo con Sara y tuvo a Isaac y que Isaac estuvo con Rebeca y todo este árbol genealógico y toda la historia que nosotros vamos a revisar en las próximas clases? ¿Cómo puede ser posible que estamos hablando de una persona que existió hace 4,000 años y que ese pueblo sigue existiendo hoy, 2024, año 2024? ¿Cuál es el sitio mencionado en la Torá, es decir, en el Antiguo Testamento, que persiste hasta hoy en día? No, a ver, el más antiguo. El más antiguo. Jerusalén, De la ¿no? estela de Merempat, ¿no? Tú estás hablando de la estela de Merneptah, muy bien, pero yo no me refiero a un objeto. Y luego hablamos de la estela de Merneptah. Sitio. ¿Cuál es el sitio mencionado en la Torá que persiste hasta hoy en día? Hebrón, Hebrón, Selva de Malpela. ¿Qué creen, señores? Con esa pregunta nos vamos. Ahora sí que nos quedamos como un segundito. Los voy a silenciar. Nos quedamos como en serie de Netflix, con una pregunta muy interesante, pero pues es para que por favor se conecten el próximo miércoles, todos puntuales a las 8 de la noche. No se vayan, vamos a ver un video que nos va a permitir entender la revolución que fue el monoteísmo. Vamos a ver el video. Denme un segundo nada más en lo que comparto pantalla y comparto el video. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, es buen momento para hacerlo. Nadia, Profesora, perdón, con lo de la circuncisión, por eso Sí. estos judíos no le dan el nombre hasta el 8º día, ¿o estoy equivocada? Estás correcta. El nombre en el judaísmo se obtiene ya de manera formal y oficial en el Brit Milá. ¿Ok? Ahora sí ya me ven un poquito más grande porque antes estaba yo pequeñita en alguna esquina de sus computadoras. Otra Sí. pregunta, Nadia. La circuncisión fue también un medio a través del cual, vamos a hablar de los nazis, que identificaban quién era judío y quién no era judío, porque la religión judía es la única que se circuncidó. O sea, no hay otra civilización, no hay otra cultura. Bueno, que ya en el siglo XX, que es cuando tenemos el nazismo, ya hay otras culturas que practican la circuncisión, pero efectivamente lo que tú dices es cierto. Los nazis en muchas ocasiones van a revisar el tema de la circuncisión para ver si una persona es judía o no. Te voy a contar algo, Ángel. Yo en alguna ocasión entrevisté a una sobreviviente del Holocausto que se estaba escondiendo. Ella tenía 13 años y una mujer llegó desesperada con su hijo y le dijo: por favor, tú te estás salvando y tú como niña pasas desapercibida. Cuida a mi hijo, esténse juntos. Como niños nadie les va a hacer caso. En cambio a mí me pueden deportar y van a llevar a mi hijo conmigo. Y la mujer a la que yo entrevisté, sobreviviente del Holocausto, me dijo que le contestó a la mamá que no puede cuidar a su hijo y no puede hacerse cargo. Yo anonadada le pregunté, ¿por qué? Y me contestó, porque el niño tiene circuncisión. Y era la manera en la que los nazis iban a descubrir que entonces él y yo
éramos judíos. Señores, comparto con ustedes, aunque nosotros el nazismo no lo vamos a tratar en este curso. Este curso abarca la historia del pueblo judío desde su origen hasta el siglo XX. El curso del Holocausto es otro y se imparte los días lunes, compartiendo pantalla, y vamos a ver el video. ¿Por qué? Porque mi compromiso con ustedes es iniciar puntualmente la clase, pero también terminar la clase puntual. Muchos de ustedes ya están cansados y quieren ir a dormir. Entonces, vamos a ver el video y dura 5 minutos, por eso me preocupa el tiempo, que ya les estoy robando algo de su tiempo. Ok, vamos a ver el video. Desde el hombre primitivo hasta el hombre moderno, el ser humano no ha parado de avanzar. Las ideas son el timón que da rumbo, mientras que las acciones van determinando el futuro. Como en todo proceso de desarrollo, han existido también etapas de estancamiento e incluso de retroceso. Periodos oscuros que, sin embargo, han desembocado en una deslumbrante luz. Y ese fue el caso del Renacimiento. Así el ser humano ha avanzado, a veces con pasos lentos y otras veces con pasos agigantados. La medicina, la ingeniería o la tecnología han tenido caminos distintos, pero estrechamente entretejidos. Sin embargo, no tan lejano a estas enormes ciencias está el pensamiento, que ha regido ideas y creencias, y que ha contribuido a la evolución, convirtiendo al mundo en un abanico de culturas y de una diversidad en continua construcción. Parte esencial de esta evolución fueron las religiones. Durante muchos siglos, la tierra estaba poblada por tribus que tenían religiones paganas. No era solo politeísmo, era atribuirle a las fuerzas naturales un valor divino. El dios del sol, de la lluvia o del trueno son protagonistas importantes en las religiones paganas, y se les atribuía tanta divinidad que se les rendía culto con un fervor total. Aquellos dioses tenían también una historia personal. Cada uno nacía y evolucionaba de distinta manera, abriendo con esto una gran mitología inmensa y compleja. Otro punto a destacar dentro de las religiones paganas es que los dioses no eran perfectos. Tenían instintos sexuales, impulsos pecaminosos, defectos y cualidades. Nada parecido a la perfección teológica que nosotros hemos aprendido. De hecho, había en los dioses paganos tanta dependencia y tanta imperfección que en ocasiones se cuenta que eran superados por los poderes de la magia, ingrediente esencial en las religiones paganas. Pero de pronto, una revolución ideológica llegó, sosteniendo como premisa que solo existe un Dios. Pero no todo se reduce al concepto aritmético. Es decir, la idea revolucionaria no solo consistía en que existía un solo Dios, sino que además, este era todopoderoso, omnipresente y el gran creador. Jan Assmann, egiptólogo alemán, sitúa este hecho en el tiempo y escribe: en algún momento en el curso de la antigüedad, entre la edad de bronce tardía y la antigüedad clásica tardía, se produjo un giro que ha determinado el mundo en el que vivimos de manera decisiva. Se trata de la transición de las religiones politeístas al monoteísmo. Y es que el aspecto del monoteísmo más revolucionario es que separa al Dios verdadero, categorizando a todo lo demás como falso. Si el monoteísmo surgió proveniente de una larga evolución, o si nació de una generación espontánea, es un debate que podría no tener final. Lo que es un hecho es que la idea de un solo Dios representó una gran evolución de pensamiento y determinó muchos de los sucesos más importantes de los siguientes milenios. Y al parecer, vamos por el camino correcto, pues hoy
que los fenómenos naturales están científicamente explicados, sabemos que la lluvia o el sol no son un Dios, porque Dios no está en los fenómenos naturales, sino más bien en la fuerza que los creó. El paganismo, su magia y sus ritos, hoy forman parte de un mundo muy antiguo. Sus propuestas ideológicas no han resurgido, mientras que las religiones monoteístas ganan adeptos y han sobrevivido al milenario paso del tiempo. En el monoteísmo, Dios no tiene ascendencia o descendencia. No depende de nadie. Es omnipotente. No nace ni muere. Y para todas las preguntas que en el siglo XXI aún no se contestan, Dios es la respuesta. Por lo menos, esto es lo que creen millones de seres humanos en este planeta. Pues para un judío, un cristiano o un musulmán, la idea de que solo existe un Dios es una absoluta verdad. Y esa es la idea en la que cree la mayor parte de la humanidad. Ok, señores, pues con esto terminamos la clase de hoy, pero les voy a pedir que no se desconecten, por favor, porque, Antonio, si puedes compartir la diapositiva. Quiero decirles que fue un gusto estar con ustedes y hay personas que tomaron esta clase hoy por Zoom, que ya son alumnos, pero hay personas que tomaron esta clase por YouTube, que todavía no son alumnos, ¿de acuerdo? Y que esta clase pues la tomaron de manera gratuita, a modo de prueba, etcétera. Lo que yo les quiero decir es que yo me dedico a impartir 3 cursos. Uno es sobre la historia del pueblo judío y el antisemitismo, que es el que fue la primera clase. Un curso también sobre la historia del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, en donde entendemos qué fue lo que sucedió durante el nazismo, Adolfo Hitler, las cámaras de gas, los campos de concentración, etcétera. Y el tercer curso, muy interesante y polémico, desde un punto de vista completamente objetivo, es Israel-Palestina, ¿cuál es la raíz del conflicto? Ese es un curso que también está iniciando esta semana y que se imparte los martes, ¿ok? ¿Qué tienen que hacer si están interesados en inscribirse a alguno de estos cursos? Es muy fácil. Ustedes entran a nadiacatan.com. Aquí en la parte de arriba tienen la página nadiacatan.com. Catán se escribe con C y con doble T. Y van a encontrar la página de internet en donde sí hay por ahí un recuadro porque vamos a hacer un viaje este año. Vamos a hacer un viaje a Alemania, a Austria y a Hungría a visitar el campo de concentración de Dachau y de Mauthausen, además de otros lugares icónicos de estos países. Y esto va a ser en agosto del 2025. Y independientemente de esto que pueden encontrar en la página, en la parte de arriba dice enviar WhatsApp, ¿ok? Bueno, si ustedes dan clic ahí en enviar WhatsApp, ya están en contacto conmigo de manera directa para pedir una clase muestra o para decirme, Nadia, me quiero inscribir en tal curso. ¿Está bien? Pues eso es todo lo que les quería comentar. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse hoy, por tomar esta clase, por regalarme de su tiempo. Y yo los espero ver a todos los que ya son alumnos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche para seguir entendiendo y conociendo la historia del pueblo judío. Cuídense mucho y que tengan una excelente semana. Gracias a todos.